Entonces, recapitulando un poquito, la cesión de derechos básicamente, yo les decía que es cuando se sustituye, pero se sustituye la figura del acreedor, o sea, se cambia el acreedor por otro. Y el acreedor es quien le cede esos derechos a otra persona, es el acreedor quien le transmite esos derechos a otra persona, ¿verdad? Entonces la calidad de acreedor pasa a este tercero pasa a ser el nuevo acreedor y todas las obligaciones que tenía el deudor con el acreedor original las va a tener ahora con el nuevo deudor, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era la transmisión de deuda. Seguimos algunas reglas que aplicaban a la misma. En la subrogación, esta es otra forma de transmitir las obligaciones. Esta se llama subrogación personal. Porque se acuerdan de que habíamos platicado de otra subrogación que se llama subrogación real o prenda general del deudor, ¿verdad? Que es cuando una persona no ha garantizado una obligación con una garantía específica, como por ejemplo una hipoteca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta persona garantiza la obligación con todos los bienes que posea al momento de llevar a cabo la ejecución. Entonces, esta subrogación es una subrogación personal, ¿verdad? Esto no se refiere a aquella de la deuda, sino que esta es otra muy diferente. Entonces, esta subrogación, también llamada subrogación personal, esta básicamente tiene lugar cuando aquí también se sustituye la figura del acreedor. Pero la figura se sustituye por un tercero que paga la obligación. O sea, ¿se acuerdan? En el caso anterior, el acreedor era quien le transmitía la obligación al tercero, ¿verdad? Era voluntad de él transmitir ese, digamos, como por ejemplo en adjudicación en pago. Mira, yo no te puedo pagar, pero puedo transmitir este derecho a esta deuda que me tienen para que te paguen a vos, ¿verdad? Es el acreedor el que cede el derecho, el que cede su calidad de acreedor. En cambio, en la subrogación, lo que sucede es que hay un acreedor y un deudor y aparece el tercero y paga la deuda. ¿Estamos bien? Paga la deuda. Y al pagar la deuda al acreedor, entonces este adquiere todos los derechos que tenía el acreedor sobre el deudor. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí lo que pasa es de que hay un tercero que llega y le paga al acreedor. Y al pagarle, adquiere todos los derechos de este. Esto lo tenemos en el artículo 1553. Por favor, Marco Tulio. 1553, Lec. 1553. 1453. Sí, 1453, perdón. Dice artículo 1453. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el acreedor sustituye pues, en el tercero que paga, ¿verdad? Llega un tercero y paga la deuda. Y al pagar la deuda, entonces, ¿qué pasa? Todos los derechos, las acciones, la acciones quiere decir el poder de demandar a una persona, ¿verdad? Las acciones y las garantías de la obligación, o sea, si la obligación iba garantizada con una hipoteca, esa hipoteca subsiste. Si la obligación iba garantizada con una prenda o con por medio de un fiador, por ejemplo, la garantía subsiste. ¿Estamos bien? Y pasa a ser a favor del tercero que pagó, que ahora va a ser el acreedor. Entonces, miren, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, acá, un tercero paga la deuda, ¿verdad? Artículo 1454, por favor, Marvin.
Perdón, Carol dijo. Marvin. Artículo 1454. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. Ah, bien. Entonces, miren, pues, ¿qué sucede acá? Yo soy deudor de Marco Tulio, pero yo ya le he pagado a Marco Tulio, digamos, de la deuda de 100,000 quetzales, yo ya le he pagado a él 30,000 quetzales, ¿verdad? Y entonces viene Marvin y paga la deuda. Él es el tercero que paga. Entonces, todos los derechos, acciones y garantías que tenía Marco Tulio, ahora van a pasar a Marvin. ¿Estamos bien? Ahora, Marvin adquiere la calidad de acreedor, pero ¿qué me puede cobrar a mí Marvin? Pues únicamente la parte de la deuda que él pagó. ¿Se acuerdan que la deuda era de 100,000 quetzales? Yo ya había pagado 30,000 y Marvin pagó 70,000. Entonces, esos 70,000 que Marvin pagó es lo que él me puede cobrar. No me puede cobrar la totalidad de la obligación, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez yo había pagado una buena parte de la deuda, ¿verdad? El 30, el 50%, el 70%. Entonces, él solo me puede exigir la parte que él pagó. ¿Estamos bien con esto? Bien, se lo leo de nuevo. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. ¿Estamos bien? Ahora, hay algunos casos en que la subrogación tiene lugar por disposición de la ley. O sea, son algunos casos específicos que la ley señala que al ocurrir ese caso, automáticamente se tiene por subrogación. Estos casos los tenemos en el artículo 1455, por favor, Carol. La subrogación tiene lugar por ministerio de la ley, sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Primero, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que le es preferente. Segundo, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Tercero, cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Y cuarto, cuando el heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Bien, entonces miren, pues, ¿cuándo hay subrogación? Vamos viéndolos uno por uno. Cuando el que es acreedor le paga a otro acreedor que le es preferente, ¿verdad? O sea, básicamente aquí yo soy acreedor, pero esta persona tiene deuda con otro acreedor, o sea, tiene deuda conmigo con otro acreedor. Entonces, el otro acreedor tiene preferencia sobre mí para el cobro de la deuda. Pensemos en una hipoteca. En la hipoteca, ¿se acuerdan? Cuando yo le doy una hipoteca a Marco Tulio, él tiene la primera hipoteca. Si yo ahora le doy una nueva hipoteca a Marvin, entonces esa sería una segunda hipoteca. Si le doy otra hipoteca a favor de Carol, esa sería una tercera hipoteca. ¿Esto se puede inscribir? Claro que sí. Solo le tengo que ir informando yo a cada uno de los acreedores hipotecarios que hay una hipoteca previa a la de él. ¿Y qué significa esto? Que Marvin no puede ejecutar la hipoteca antes que Marco Tulio. ¿Estamos bien? Porque Marco Tulio tiene el primer lugar y Marvin tiene el segundo lugar en ejecución de la hipoteca y Carol tiene el tercero. O sea, tendría que esperar a que ejecute Marco o a que ejecute Marvin o que las deudas de ellos sean saldadas. ¿Estamos bien? Entonces imagínense pues, Marvin no puede cobrar. Entonces lo que hace Marvin es que él le paga a Marco Tulio, que es un acreedor preferente. ¿Preferente por qué? Porque tiene preferencia sobre Marvin para poder cobrar. Entonces lo que hace Marvin es que él le paga a Marco Tulio y automáticamente ahora pasa a ser él el primer lugar, digamos, para cobrar. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa con lo que él le pagó? Pues ahora yo se lo debo a él también, ¿verdad? O sea, los dos son mis acreedores, pero Marco Tulio era acreedor preferente. Entonces Marvin le paga a Marco Tulio.
Marco Tulio sale de la jugada y ahora, ¿quién es el preferente? Marvin, ¿verdad? ¿Tiene preferencia sobre quién? Sobre Carol. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro el primer ejemplo? Miren, cuando el que es acreedor paga a otro que le es preferente, ¿verdad? Paga a otro que tiene preferencia de cobro de la deuda sobre él. Segundo, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Annalí levantó la mano. Sí, licenciado. Sí, Disculpe, fíjese que ahí sí me perdí en eso que habló de la hipoteca, cuando dijo que podrían haber 3 hipotecas. sí, sobre el mismo bien. Pero, por ejemplo, ¿estamos hablando de una misma cosa? Sí, un mismo bien. Digamos, yo tengo esta casa en la que yo estoy ahorita, es de mi propiedad y yo la hipotequé, primera hipoteca a favor de Marco Tulio. ¿Estamos bien? ¿Por qué le hipotequé la casa a Marco Tulio? Porque él me prestó 100,000 quetzales. ¿Va? Y para garantizar el cumplimiento de la obligación yo le di la hipoteca. Pero ahora vengo y adquiero una segunda deuda con Marvin. Marvin me presta 50,000 quetzales. Y yo para garantizar esa obligación le constituyo una segunda hipoteca sobre esta misma casa. ¿Estamos bien? Y luego lo mismo, 25,000 quetzales más, y para garantizarle la obligación a Carol, yo le constituyo una tercera hipoteca, ¿verdad? A favor de él. Esto es totalmente legal. Lo único es que cuando yo constituyo la hipoteca a favor de Marvin, yo le tengo que informar a Marvin, eso tiene que quedar en el contrato, yo le tengo que informar a Marvin que existe una hipoteca antes de la de él, que es la de Marco Tulio. Ya. Y cuando yo realizo la hipoteca a favor de Carol, entonces yo le tengo que informar a Carol que antes de ella existe una hipoteca a favor de Marvin y otra a favor de Marco Tulio, ¿verdad? Y si yo les informo a cada uno de ellos esa situación y ellos aceptan la hipoteca bajo esas circunstancias, eso lo inscribe el registro de la propiedad y es totalmente legal, ¿verdad? Lo único que al momento de ejecutar, al momento de ejecutar hay un orden, ¿verdad? Y el primero que puede ejecutar es el de la primera hipoteca, Marco Tulio. En segundo no importando lugar, la cantidad. No importando la cantidad. No. Por No, ejemplo, bueno, gracias. No importa, digamos, no importa si yo le debo más dinero a Marco Tulio o le debo más dinero a Marvin o le debo más dinero a Carol, no importa. Lo que importa es el orden en que se inscribió en el registro de la propiedad. Entonces, cuando yo le pago a Marvin, supongamos de que aquí nadie le da la hipoteca a nadie, yo le pago a Marvin, entonces él me libera de la obligación y se cancela esa hipoteca. Entonces ahora la hipoteca en primer lugar va a ser la de Marvin. ¿Estamos bien? Cancelamos la de Marco Tulio porque le pagué. Y ahora la de Marvin, que era el segundo lugar, va a pasar a ser la número 1. Y la de Carlos, que era la número 3, va a pasar a ser la número 2. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lic, una consulta. Por ejemplo, lo que yo estoy metiendo en hipoteca, un ejemplo, vale 10 quetzales, pero yo la hipoteco con el compañero Marcos, Carol y Marvin, pero un ejemplo, el compañero Marcos me presta 15 quetzales, Carol 25 y Marvin 10. Sobrepasa lo que yo estoy prestando, tomando en cuenta que mi terreno lo tengo valorado en 10 quetzales. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Lo que pasa es de que en la hipoteca hay una regla, que no hay saldo insoluto. Entonces, si usted acepta una hipoteca que vale menos que la deuda, usted al ejecutar la hipoteca ya no va a poder cobrar el resto. Ese saldo insoluto, ese resto que no alcanzó a cubrir la hipoteca, digamos, ese ya no lo va a poder cobrar. ¿Va? ¿Por qué? Pero usted aceptó la hipoteca en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, si usted lo acepta, sí se puede. Gracias. Bien. Entonces, jóvenes, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando
hay un acreedor que tiene derecho preferente, entonces el acreedor le paga a este, ¿verdad? Para que ya tener él esa preferencia. ¿Estamos bien? Entonces ahí automáticamente hay subrogación, ¿verdad? Lo que yo le debía a Marvin, al haber la subrogación, ahora se lo voy a deber a Marvin. Perdón, lo que le debía a Marco Tulio, ahora le voy a deber a Marvin. ¿Estamos bien con esto, jóvenes? Bien. Cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Tal vez aquí yo tengo algún tipo de interés, ¿verdad? Digamos, parecido al ejemplo anterior. Yo tengo interés en ejecutarle la hipoteca al deudor, pero hay una persona que tiene un derecho preferente para ejecutar dicho derecho, entonces yo le pago a él para que quede liberada la hipoteca y luego le ejecuto yo, ¿verdad? Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Aquí es, digamos, para que haya subrogación, no necesariamente tiene que haber consentimiento por parte del deudor, ¿verdad, joven? Pero si existe el consentimiento del deudor, entonces se tiene por disposición de la ley la subrogación, sin que haya un documento que lo diga ni nada por el estilo. Miren, cuando el tercero no interesado en la obligación, a mí no me interesa cumplirlo, paga con anuencia del deudor, ¿verdad? Con permiso del deudor. Y cuarto, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Entonces hay una deuda de la mortual, ¿verdad? Falleció el papá. Entonces, ¿qué hereda él? Todos los derechos, bienes y obligaciones del papá. Pero él con sus bienes propios paga la deuda de la herencia. Entonces, automáticamente él pasa a ser acreedor de esa deuda. ¿Estamos bien? Y se le va a tener que pagar de los mismos bienes de la herencia. Ahora, lo normal con la subrogación, jóvenes, es que sea consensual. ¿Qué quiere decir consensual? Que se lleve a cabo por acuerdo de las partes. ¿Estamos bien? Eso es lo normal. Entonces se puede dar de forma consensual por medio de contrato o se puede dar de forma legal. Los que acabamos de ver son algunos casos de por disposición de la ley, son casos de subrogación legal. La subrogación consensual la tenemos en el artículo 1456. Por favor, Virginia. Artículo 1456. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista subrogará al acreedor por ministerio de la ley en sus derechos, si el préstamo constare en un documento fehaciente en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la deuda. ¿Estamos bien? Entonces, miren, hay subrogación cuando la deuda es pagada por el deudor con dinero de un tercero, pero que se lo prestó con ese objeto, ¿verdad? Acá yo le digo a Marvin, mira Marvin, préstame dinero para poder pagar la deuda que tengo. Entonces, Marvin es un contrato y me presta el dinero para que yo le pague a Marco Tulio, pero en ese contrato queda establecido para qué es la deuda, ¿verdad? Para que yo no la use para comprar un carro o para cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, en el contrato se queda establecido para qué es la deuda. Incluso podría Marvin emitirme el cheque ya a nombre de Marco Tulio de una vez. ¿Verdad? Como cuando ustedes, digamos, consolidan sus deudas con un banco. ¿Verdad? Ustedes llegan y le dicen a un banco, mire, yo tengo 3 deudas y las quiero consolidar con usted, préstame el dinero, porque tal vez este banco me va a cobrar un mejor interés. Entonces el banco lo que hace es de que ya cuando me aprobó el crédito, él me emite el cheque a nombre de cada uno de los deudores y extingue la obligación. Y entonces ahí automáticamente él subroga la deuda, ¿verdad? Y hay una subrogación. ¿Quedamos claros con este? Pero acá lo importante, jóvenes, es que hay un acuerdo por escrito en el que se hizo constar que Marvin prestó dinero y que ese dinero tiene por objeto pagarle la deuda a Marco Tulio. ¿Estamos bien? Ahora, artículo 1457, por favor, Mauro.
Artículo 1457. La subrogación legal en provecho del que ha pagado una deuda a la cual está obligado con otros. Lo autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor, salvo efecto de ejecución en que corresponda al subrogado en la obligación. Bien, acá se recuerdan, la situación que se da acá es que hay una persona que está obligada con otro en una obligación. ¿Se acuerdan la mancomunidad de las obligaciones? ¿Verdad? Puede haber una mancomunidad simple, puede haber una mancomunidad solidaria, ¿verdad? En cualquiera de los casos, uno de los deudores paga toda la obligación. Entonces, por disposición de la ley, este subroga todos los derechos del acreedor sobre, ¿verdad?, los demás deudores. ¿Se acuerdan de la solidaridad? Miren, la subrogación legal en provecho del que ha pagado una deuda a la cual estaba obligado con otros. ¿Verdad? Yo no soy el único deudor, sino que somos unos deudores mancomunados. Entonces, yo, el deudor, pago la totalidad de la deuda. Pagué las porciones que le correspondían pagar a los otros deudores. Entonces, yo adquiero el derecho, ¿verdad? Subrogo el derecho, por decirlo legalmente, yo subrogo todos los derechos que tenía el acreedor sobre ellos. ¿Estamos bien? Y tengo el derecho de cobrarle también a estos codeudores, digamos. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Bien, si no hay dudas, ahora platiquemos entonces de la transmisión de deudas. Fíjense, pues aquí en la transmisión de deudas también se transmite los derechos que existen en una obligación. Solo que acá no se transmite la calidad de acreedor, sino que lo que se transmite es la calidad de deudor. ¿Estamos bien? Aquí lo que se transmite es la calidad de deudor. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? Miren, esto puede pasar, digamos, por ejemplo, yo tengo una casa, ¿verdad? Que yo la compré a plazos y yo la estoy pagando. Y yo la tengo hipotecada a favor del banco que me prestó el dinero o de la persona que me prestó el dinero. Pero ahora yo vendo esa casa. ¿Estamos bien? Yo le vendo mis derechos sobre la casa a Mauro. Y Mauro ahora se compromete a pagarle al acreedor lo que yo le debía, porque la casa ahora es de él. ¿Me entiendes? Y cuando yo le doy la casa, se va con toda hipoteca, joven. ¿Verdad? Porque esa es una de las características del derecho real. ¿Verdad? Que subsiste, aunque yo lo constituyo y aunque el bien ya no sea mío, la hipoteca se va con ese bien. Por eso es que yo tengo que informar al comprador que existe una hipoteca. ¿Verdad? Entonces, pero yo le vendo mis derechos, él sigue pagando la casa, ¿verdad? La casa ahora es de él, y ahora él adquiere todas las obligaciones del deudor. Básicamente a eso se refiere la transmisión de deudas. Digamos, yo tuve un caso con un cliente, en alguna ocasión que él le compró un microbús, él compró un microbús, ¿no? Porque él se dedicaba a llevar artistas por todo el país, entonces él compró un microbús, pero lo compró usado, se lo compró a un señor que era pastor de una iglesia y me recuerdo bien porque cuando hicimos el traspaso estaba a nombre de la iglesia el vehículo. Pero bien, la cosa es de que esta persona tenía un crédito con Bancafé porque él había comprado a crédito la camioneta. Entonces, cuando mi cliente le compra la camioneta, primero el banco le tuvo que hacer un estudio crediticio para ver si él tenía capacidad de pago. Y luego entonces ya el banco acepta la subrogación, la transmisión de deuda y se sustituye al deudor, ¿verdad? Entonces ahora mi cliente, que es el nuevo propietario de la camioneta, se queda como deudor del Bancafé y él se queda pagándoles el crédito a los de Bancafé, ¿verdad? Entonces básicamente eso se refiere
la transmisión de deudas, que también se le puede llamar sustitución del deudor. De hecho, en la práctica se le llama mucho más sustitución del deudor. Establece en el 1459 la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verificarán por convenio, pongan atención, entre el acreedor y el tercero que se sustituye. ¿Estamos bien? O sea, acá el deudor no, digamos, a él obviamente es parte de la negociación porque él se va a liberar, digamos, de la obligación, pero quienes van a llevar a cabo la negociación es el tercero que se sustituye, el nuevo deudor, digamos, y el acreedor. ¿Qué fue lo que pasó con mi cliente? ¿Verdad? Que él obviamente le compró la camioneta al pastor, pero en relación a la deuda, digamos, a la obligación que había, él se tuvo que arreglar con el banco, ¿verdad? El acuerdo se dio entre el tercero que se sustituye y entre el acreedor, en este caso, el banco. ¿Estamos bien? Miren, se lo leo de nuevo. Y que eso también se da mucho cuando venden el derecho de llave de alguna propiedad, ¿verdad? De alguna casa, más que... Sí, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque el nuevo comprador de la casa ahora va a tener la obligación que tenía el deudor original, ¿verdad? Es exactamente el mismo ejemplo, lo único que diferente bien, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo ejemplo. Entonces, miren, la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que al haber la transmisión de deuda, al sustituir al deudor, el deudor original, ¿qué pasa? Se libera de la obligación. Miren, él ya queda libre totalmente, ya no tiene la obligación de pagar nada. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación, ¿verdad? Porque lo libera de la deuda, se verificarán por convenio entre el acreedor y el tercero que se sustituye. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Excepción. También se puede llevar convenio o se puede llevar a cabo el convenio entre el deudor y el tercero. ¿Estamos bien? Pero siempre tiene que haber consentimiento expreso o tácito por parte del acreedor. ¿Estamos bien? O sea, lo normal es de que se ponga de acuerdo el tercero, digamos el tercero es Marvin y el acreedor es Marco Tulio. Entonces viene Marvin y le dice a Marco Tulio, mira Marco Tulio, yo le compré la casa a Willy y ahora pues yo te voy a seguir pagando la deuda. Yo ya me puse de acuerdo con aquel. Entonces Marco Tulio lo acepta. Expresamente sería que él expresamente lo haga constar en un contrato, en un documento, ¿verdad? En el cual se establece que la deuda que era de Otto Guillermo Amado ahora va a ser de Marvin y que él sustituye la figura del deudor y todas sus obligaciones. ¿Estamos bien? Entonces, eso es de forma expresa. Y de forma tácita es cuando Marco Tulio no emite ningún documento, pero cuando Marvin le llega a pagar y le dice, mire Marco Tulio, ahora yo soy su nuevo deudor, le vengo a pagar, Marco Tulio le acepta el pago. Entonces, al aceptarle el pago, él ahí tácitamente está aceptando, ¿verdad?, la subrogación que se llevó a cabo. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Verdad? La regla general es que se haga entre tercero y acreedor, pero el convenio también puede ser entre deudor y tercero, siempre que el acreedor lo consiente expresa o tácitamente. ¿Estamos bien? Y esto lo dice en el artículo 1461. Por favor, María de los Ángeles. 1461. Artículo 1461. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Está bien. Esto es, digamos, lo que hablábamos, ¿verdad? Él consiente cuando él acepta el pago, ya sea pago de intereses, o sea pago de amortización o de un pago parcial, ¿verdad? Cuando Marco Tulio acepta el pago por parte del tercero,
se tiene por aceptada tácitamente la subrogación. Eso sí, nos hace la salvedad de la ley. El pago, claramente el tercero tiene que manifestar de que lo está haciendo en nombre propio. Porque, por ejemplo, se pudiera dar el caso de que yo le dijera a Marvin, mire Marvin, hágame el favor de pagarle este dinero que yo le debo a Marco Tulio. Entonces va Marvin con Marco Tulio y le paga, mire, aquí le traigo esto de parte de otro Guillermo, que dice el pago. Entonces, en ese caso le está pagando de parte mía. Para que el pago se tenga como aprobación de la subrogación, Marvin tiene que decir claramente de que el pago lo está haciendo él de forma personal. Lo que les decía, mire Marvin, Marco Tulio, yo soy su nuevo deudor y mire, yo le estoy realizando el pago. La deuda que era de otro Guillermo Amado ahora es deuda mía, yo se la estoy pagando. Y Marco Tulio lo acepta, entonces se tiene por aceptada la subrogación. Muy bien. 1462, el acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir? Si Marco Tulio acepta subrogar la deuda con Marvin, esta deuda, ¿se acuerdan? Esto me libera a mí, esa subrogación me libera. Pero resulta que ahora Marvin entra en insolvencia. Marco Tulio ya no me puede demandar de regreso a mí, ¿verdad? A menos de que haya pacto en contrario, ¿verdad? A menos de que lo hayamos pactado en el contrato. Pero la regla general es de que al existir la subrogación, esta automáticamente libera al deudor original. Entonces, él ya no tiene nada que ver en esta obligación. Y si el nuevo deudor es insolvente, pues ese ya no es mi problema. A mí ya no me pueden demandar por la insolvencia de Marvin. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Bien. El deudor sustituto, este va a quedar obligado de la misma forma que estaba obligado el original, ¿verdad? Básicamente. Esto lo tenemos en el 1463. Analí, por favor. 1463. Artículo 1463. El deudor sustituto queda obligado en los mismos términos en que lo estaba el deudor primitivo. Pero si la deuda estuviera garantizada con confianza, esta garantía cesará con la sustitución del deudor, a menos que el fiador consienta expresamente en que continúe. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el deudor sustituto queda obligado en los mismos términos que lo estaba el deudor primitivo. Pero si la deuda estuviera garantizada confianza, esta garantía va a cesar. Cesará con la sustitución del deudor. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? De que si hay una garantía, si hay un fiador, al sustituir la deuda, el fiador se libera de la obligación. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? A menos de que el deudor expresamente consienta que quiera seguir garantizando la obligación, ¿verdad? Marco Tulio me prestó 100,000 quetzales y Marvin es mi fiador. ¿Estamos bien? Ahora Marco Tulio sustituye la deuda en la persona de Analí, ¿verdad? Analí establece que ella va a ser la nueva deudora y esto me libera a mí. ¿Qué pasa con Marvin, que era el fiador? ¿Verdad? Porque toda la deuda que yo tenía, esa calidad de deudor ahora va a pasar a Analí. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa con la calidad de fiador que tenía Marvin? Pues al haber la subrogación, él queda liberado de la obligación del fiador. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Si Analí no paga, ya no le van a poder cobrar a Marvin como fiador. ¿Estamos bien? A menos de que Marvin expresamente diga en el contrato de que quiere seguir siendo fiador de la obligación. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Y qué pasa si la obligación está garantizada con hipoteca o con prenda?
¿verdad? Pero a mí me gusta el ejemplo de la hipoteca porque es más común, aunque también la prenda, porque digamos cuando ustedes compran un vehículo a plazos, el banco también pide que ustedes les den una garantía de prenda, ¿verdad? Del vehículo a favor del banco. Entonces, igual si ustedes no pagan la obligación, el banco pues, les va a ejecutar la deuda y les va a recoger el vehículo, ¿verdad, joven? Entonces, ¿qué pasa si la deuda o la obligación está garantizada con una hipoteca o con una prenda? Pues lo que sucede aquí, jóvenes, es de que la transferencia de la cosa ignorada o hipotecada transmite también la deuda. ¿Verdad que era lo que hablábamos al principio? Si yo vendo una casa, si yo le vendo mi casa a Marvin, Marvin se va a tener que encargar de pagar el resto de la deuda. Lo mismo pasa con la camioneta, ¿se acuerdan? El ejemplo de mi cliente. Él le compró la camioneta que estaba en calidad de prenda y automáticamente él le tuvo, o sea, junto con la prenda, ¿verdad? Iba toda la deuda. Él tuvo que seguir pagando la obligación al banco. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Este ejemplo de mi cliente de la camioneta esta me da para explicar bastante bien el derecho de obligaciones porque después resulta que el banco quebró. Entonces, ¿se acuerdan que ese ejemplo lo usamos también? Fue el mismo ejemplo que usamos en el caso del pago por consignación. Y era la misma persona de la que les estaba hablando. Porque luego el banco quiebra y él, como no sabía quién pagarle, no pagó la deuda. Y después Corfina lo mandó a citar para cobrarle la deuda. Y él me llama y me dice, vos, sí, el banco quebró y ahora me están llamando de no sé qué lugar para cobrar. Era un abogado, era un bufete de abogados por representación de Corfina. Entonces le digo, mira, tenés la dirección, vamos y hablamos con él, ¿verdad? Entonces ya fuimos, hablamos con el licenciado, ¿verdad? Y se arregló todo, pero digamos lo correcto era que él hubiera consignado la deuda, ¿verdad? Entonces es el mismo ejemplo. En el 1460, vamos a ver, el 64, si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, la transferencia de la cosa pignorada o hipotecada transmite la deuda, con todas sus consecuencias y modalidades, sin necesidad de convenio expreso de los interesados. Cuando hay un banco de por medio, jóvenes siempre tienen que estar de acuerdo el banco, ¿verdad? Ahora, si fuera con otro tipo de acreedor, automáticamente al vender la cosa pignorada o prendada o hipotecada, perdón, automáticamente se sustituye el deudor, ¿verdad? Se subroga la deuda. ¿Qué es lo que establece este último artículo 1464? ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a la transmisión de deudas? No, licenciado. ¿Seguros? Bien. Ahora vamos a platicar un poquito sobre la extinción de las obligaciones. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ya platicamos sobre el cumplimiento de las obligaciones, que esto se refiere al pago, y ahí vimos también todas las reglas del pago, vimos el pago por consignación, vimos el pago por cesión de bienes. Luego vimos el incumplimiento de las obligaciones y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Luego vimos la transmisión de las obligaciones. Cuando se le transmite la deuda a otra persona, ya sea sustituyendo la figura del acreedor, como en ese caso de la cesión de derechos y la subrogación, o cuando se sustituye la figura del deudor, como es el caso de la transmisión de deudas o sustitución del deudor. Ahora vamos a platicar, jóvenes, sobre la extinción de las obligaciones. Obviamente, el modo normal de extinguir una obligación es el pago. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? ¿Cómo se extingue una obligación? Pagándola en el tiempo, modo, forma y lugar que convenimos. ¿Estamos bien? Ahora, estos
Son otras formas que la ley establece que existen también para poder extinguir las obligaciones. Son situaciones especiales que la ley establece que en el caso de que éstas se den, extinguen la obligación. Acá tenemos primero la compensación. A ver si les suena a ustedes qué es la compensación. Luego tenemos la segunda. La compensación la tenemos en el artículo 1469. Luego tenemos en el 1478 la novación. Como de nuevo, miren. Luego tenemos en el 1489 la remisión. En el 1495 tenemos la confusión. Y en el 1501 tenemos la última, que es la prescripción extintiva. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ustedes ya tuvieron que haber visto otro tipo de prescripción, allá cuando vieron la propiedad, ¿verdad? Que es la prescripción adquisitiva. Por medio de la prescripción adquisitiva ustedes adquieren un derecho, pero por medio de la prescripción extintiva lo que pasa es de que se pierde el derecho. Es cuando por el paso del tiempo, ¿verdad? Yo no ejecuté nunca mi derecho, entonces yo lo pierdo. ¿Estamos bien? Entonces eso es la prescripción extintiva. Entonces, por favor, numérenla, la compensación 1, la novación, pónganle un numerito 2, la remisión número 3, la confusión número 4 y la prescripción extintiva le ponen un número 5. Bien. Platiquemos entonces, jóvenes, de la compensación. La compensación tiene lugar, jóvenes, cuando dos personas recíprocamente tienen ambas la calidad de deudor y de acreedor de la otra persona. Se los voy a poner en ejemplo. Yo presté 10,000 quetzales a Marco Tulio por medio de un contrato. Y por medio de otro contrato, Marco Tulio me prestó 10,000 quetzales a mí. O tal vez no me prestó 10,000 quetzales, sino que me compró mercadería por un valor de 10,000 quetzales y me debe 10,000 quetzales de esa mercadería, ¿verdad? O sea, no importa el negocio jurídico que haya llevado a cabo. Lo que importa es que hubo varios negocios jurídicos entre Marco Tulio y yo. Y como producto de esos negocios jurídicos, yo tengo la calidad de acreedor sobre él, o sea, él es mi deudor, pero él también tiene la calidad de acreedor sobre mí. ¿Estamos bien? O sea, yo soy su deudor. ¿Estamos bien? Entonces yo 1,000 quetzales a Marco Tulio y Marco Tulio me debe 100,000 quetzales a mí. Entonces yo le digo a Marco Tulio, como yo le debo 100,000 quetzales y usted me debe 100,000 quetzales, ¿sabe qué? Dejemos la deuda ahí. Ni yo le pago, ni usted me paga. Y extinguimos la obligación. Hacemos un contrato en el cual yo establezco que soy deudor de Marco Tulio por 100,000 quetzales, Marco Tulio establece que es mi deudor por 100,000 quetzales y que es nuestra voluntad compensar la deuda. Miren, automáticamente ahí se extinguen ambas obligaciones. Esto, jóvenes, también se podría pedir judicialmente. Por ejemplo, Marco Tulio me demanda a mí para cobrarme los 100,000 quetzales. Entonces yo presento ante el juzgado una excepción perentoria de compensación de la obligación. Mire, señor juez, sucede que yo soy deudor de Marco Tulio, tal como él dice, yo le debo a él 100,000 quetzales, pero resulta que por medio del contrato de fecha tal, autorizado por el notario tal, Marco Tulio me debe también a mí 100,000 quetzales. Entonces, señor juez, yo le solicito que compense las obligaciones. Entonces el juez autoriza la compensación y extingue ambas obligaciones. O sea, lo que les quiero decir con esto es de que puede ser contractual, nos podemos poner de acuerdo nosotros dos para realizar la compensación, o también la puedo hacer valer en juicio por medio de una excepción. ¿Estamos bien? Licenciado, perdone, excepción perentoria, dijo. Excepción perentoria de compensación de la obligación sería en este caso.
Bien. Entonces, miren, 1469. Por favor, Mario. ¿Qué artículo, Lic? 1479, me dijo. 69, ajá, 1469. 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuándo tiene lugar la compensación? Cuando hay dos personas que reúnen recíprocamente la calidad de deudor y acreedor, ¿verdad? Entonces, miren, procede realizar la compensación. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los efectos de la compensación? Perdón, antes de los efectos. En el 1470, la compensación no puede tener lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad y son igualmente líquidas y exigibles. Les voy a explicar por qué hay dos cosas diferentes en este artículo. Primero establece que la compensación no puede tener lugar en perjuicio de un tercero. O sea, yo no puedo realizar la compensación para perjudicar a otro, de cualquier forma, ¿verdad? Supongamos de que yo hago la compensación de la obligación para no pagarle a Marvin. Entonces, no se puede realizar en perjuicio de tercero. Eso es lo primero que establece. Pero establece algo bien importante. Dice, solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles. ¿Se acuerdan cuáles son los bienes fungibles, jóvenes? Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros bienes de la misma calidad, cantidad y especie. O sea, por ejemplo, yo tengo una camionada de frijol de Ipala y yo se la doy a Marvin. Y ahora Marvin me tiene que devolver dentro de 3 meses una camionada de frijol negro de Ipala. ¿Estamos bien? O sea, eso es un bien fungible. Yo lo puedo sustituir por otro de igual calidad, cantidad y especie. ¿Estamos bien? Entonces, solamente cuando se trata de deudas en dinero o en cosas fungibles y que esas cosas fungibles sean de la misma calidad, cantidad y especie. Bueno, de hecho dice de la misma especie y calidad. La calidad, la cantidad no importa. Ahorita vamos a ver con relación a la cantidad. Y son igualmente líquidas y exigibles. Líquido quiere decir, jóvenes, que nosotros sabemos exactamente a cuánto asciende la deuda. Por ejemplo, si la deuda es en dinero, nosotros sabemos que la deuda es de 100,000 quetzales. Eso es una cantidad líquida. Sabemos exactamente cuánto es lo que tengo que pagar. De la misma forma, si fueran bienes fungibles, una cantidad líquida, por ejemplo, sería una camionada de frijol o 150 costales de frijol, ¿verdad? Esa es una cantidad líquida, sabemos cuántos quintales hay. ¿Estamos bien? Y exigible quiere decir que ya sea de plazo vencido, que ya se pueda exigir el cumplimiento a la otra parte. ¿Se recuerdan cuando vimos el plazo? Que el plazo se constituye a favor del deudor y consiste en que no se le puede exigir los días antes de que el plazo termine, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que sea exigible, quiere decir que el plazo ya esté vencido, o sea que yo ya se la pueda cobrar al deudor. Ambas deudas, ¿estamos bien? Miren, leámoslo de nuevo. La compensación no tiene lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad. Y son igualmente líquidas y exigibles. Es eso. Igualmente quiere decir que ambas deudas, ya sea en dinero o en bienes fungibles, pero que ambas deudas sean líquidas
y exigibles. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí los efectos. El efecto básicamente de la compensación es que extingue ambas obligaciones. ¿Verdad, joven? Al haber compensación, tanto la deuda que Marco Tulio me tenía a mí como la deuda que yo le tenía a él, ambas se extinguen. ¿Estamos bien? Y al principio establece el artículo de que una vez la oponga la parte interesada. ¿Eso qué quiere decir? Una vez la oponga la parte interesada, quiere decir una vez sea puesta en juicio, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan? Marco Tulio me demandó a mí para cobrarme los 100,000 quetzales y yo pongo una excepción perentoria de compensación. ¿Estamos bien? A eso se refiere. Miren, 1471, por favor, Beverly. Artículo 1461. Para que la compensación produzca sus efectos es necesario que oponga la parte interesada y una vez opuesta extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que importe la menor. Aquí hay algo importante. Miren pues, si las deudas son iguales, ¿se acuerdan? Como la que teníamos con Marco Tulio, que las dos eran de 100,000 quetzales, extingue las dos obligaciones. ¿Sí? Son iguales, de 100,000 y 100,000, se compensan y se extinguen. Pero ¿qué pasa si yo le doy 100,000 quetzales a Marco Tulio, pero Marco Tulio me debe a mí? O al revés, Marco Tulio me debe a mí 100,000 quetzales, pero yo le debo a él 150,000. Entonces viene Marco Tulio y me demanda a mí para cobrarme los 150,000. Y yo le opongo la excepción perentoria de excepción, de compensación. El juez la declara con lugar, entonces el efecto es que extingue la obligación, pero hasta los 100,000 quetzales, hasta donde son iguales. El excedente de 50,000 quetzales, ese sí se lo voy a tener que pagar yo a Marco Tulio. ¿Estamos bien? Por eso tal vez aquí, miren, al final, extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que importe la menor. Había una de 100,000 y otra de 150,000. Entonces, ¿hasta cuándo se extingue la deuda? Hasta donde llega la menor, hasta los 100,000 quetzales. Los 50,000 quetzales restantes, estos los voy a tener que pagar. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Perfecto. Bien. Platiquemos ahora, jóvenes, de la novación. La novación, si usted ve esta palabra novación, se refiere a algo nuevo, ¿verdad? Novación significa nuevo, renovar algo, renovar algo. Entonces, aquí lo que se refiere, jóvenes, es de que yo tengo una obligación y esta obligación, por un motivo, yo no la puedo cumplir de la forma en que se está llevando a cabo y me pongo de acuerdo con mi acreedor. Y nosotros creamos una nueva obligación. O sea, miren, aquí hacemos un nuevo contrato. Y por medio del contrato, lo primero que hacemos es dejar sin efecto el contrato original. ¿Estamos bien? O sea, dejamos sin efecto la obligación anterior y creamos una nueva. Pero esta nueva obligación es sustancialmente diferente a la primera, a la original. O sea, aquí no se trata de una simple ampliación de plazo, por ejemplo, y que vamos a ver que establece la ley claramente de que cuando hay una ampliación de plazo no hay innovación, ¿verdad? Sino que aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a alterar sustancialmente la obligación. O sea, supongamos de que yo tenía una obligación de pagar 100,000 quetzales en un año y que iba a pagar un 7% anual de intereses, ¿verdad? Y que yo tenía que pagar una determinada cantidad mensual. Pero resulta que yo me quedé sin trabajo y tengo un mejor trabajo, pero ya no puedo, pues ya no gano lo mismo que antes.
y ya no puedo yo pagar la obligación como la estaba pagando antes. Entonces yo con mi acreedor y me pongo de acuerdo con él. Mire, yo ahora no le puedo pagar las cuotas que le estoy pagando, ni se la voy a pagar, puede pagar en un año, pero sí se la voy a pagar. Entonces nosotros pactamos ampliar el plazo a 3 años. Pero me dice mi acreedor, pero mire, a ti ya no me conviene, yo voy a cobrar un 1% más de interés. Entonces en vez de 7 vamos a pactar un 8% anual de interés. ¿Estamos bien? Y la cuota, que mi cuota supongamos era de 10,000 quetzales, ahora me va a quedar de 3,000 quetzales. ¿Me entienden? Nosotros alteramos sustancialmente toda la obligación. Creamos una nueva prácticamente. Con Ahí se readecúa la deuda, Lick. ¿Perdón? Se readecúa la deuda, se podría decir. Sí, se readecúa la deuda. Aquí lo que vamos a hacer, pero la alteramos, ¿me entienden? No es una simple ampliación del plazo, sino que aquí vamos a alterar totalmente la deuda a modo de crear una nueva. ¿Estamos bien? Entonces, miren, 1478, por favor, Helen. Virgilio, 1478. Jessica. Gala. Ahí está Jessica. Buenas tardes, 1468. Sí, por favor. Hay innovación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por otra. La innovación no se presenta. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio, o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Entonces, miren, innovación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por otra. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Hacemos un contrato y en ese contrato, fíjense, pues nosotros tenemos que establecer expresamente que estamos novando la obligación y que estamos extinguiendo aquella obligación. Aquí tenemos que manifestar nosotros de que había una obligación original y establecer, y que esa obligación queda extinguida. Lo tenemos que decir expresamente, que estamos realizando una novación. Porque si no lo decimos, prácticamente lo que estamos haciendo es crear una obligación nueva. Entonces tendría la obligación original y tendría que pagar la nueva. ¿Me entienden? Para que exista la novación, expresamente tenemos que establecer nosotros en el nuevo contrato que estamos realizando una innovación y que estamos extinguiendo la obligación original. Si no, nos extingue. Porque esta no se presume, ¿verdad? La innovación no se presume, sino que tiene que ser expresa por convenio de los interesados, acreedor y deudor. Miren, se lo leo de nuevo. Hay innovación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por otra. La innovación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio. ¿Estamos bien? O sea, nosotros lo tenemos que establecer claramente. Y no hay una excepción, ¿verdad? De que a menos de que ambas obligaciones sean totalmente incompatibles, ¿verdad? Ya depende a cada caso en particular, pero lo recomendable de ustedes como abogados es que siempre hagan constar la innovación de forma expresa para que no quede lugar a dudas de que estamos realizando una innovación. Entonces, esto tiene la consecuencia de que extingue la obligación primitiva y ahora tenemos una nueva obligación. ¿Estamos bien? Ahora miren, muy importante, la innovación extingue las garantías y también las obligaciones accesorias. Por ejemplo, yo tengo una garantía hipotecaria, por ejemplo, o por ejemplo hay un fiador de la obligación. Entonces, al haber innovación, automáticamente se extinguen las garantías que se hubieran otorgado. ¿Estamos bien? A menos de que se convenga que las garantías se mantengan. ¿Estamos bien? O si la garantía fue prestada
por un tercero, entonces ese tercero tiene que consentir también que la garantía se mantenga. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1479, por favor, Esmeralda. Marlon. Artículo 1479. La novación extingue las garantías y obligaciones accesorias a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva, pero no valdrá de esta cuando la garantía la hubiere prestado un tercero que no acepte expresamente la nueva obligación. ¿Estamos bien? Entonces, si hay garantías terminan con la novación, a menos de que el acreedor y el deudor manifiesten de forma expresa que van a seguir siendo válidas las garantías. Y si la garantía la otorgó un tercero, entonces expresamente ese tercero tiene que establecer, ¿verdad?, que quiere seguir garantizando dicha obligación. (1481) La prórroga del plazo de una deuda no constituye novación. Que era lo que yo les decía hace un rato, ¿verdad? Cuando hacemos novación no simplemente es ampliar el plazo de la obligación, sino que la tenemos que alterar sustancialmente. Miren, la prórroga del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las garantías constituidas sobre bienes que no sean del deudor, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas dadas en garantía accedan expresamente a la prórroga. Entonces, miren, la ampliación del plazo no constituye innovación, pero al ampliar el plazo de la obligación también se extinguen las garantías, pero las garantías que sean dadas por terceros, o sea, los fiadores, si una tercera persona constituyó una hipoteca para realizar una obligación mía. ¿Estamos bien? Las constituidas sobre bienes que no son del deudor, ¿verdad? La garantía la constituyó otra persona sobre un bien de su propiedad. Entonces, tanto los fiadores como la garantía dada por el tercero quedan sin efecto al haber ampliación de plazo, aunque el plazo no sea novación. ¿Estamos bien? A menos de que estos consientan seguir con la garantía. ¿Estamos bien? Tanto el fiador como el propietario del bien dado de garantía, el tercero. ¿Y qué pasa con si es una ampliación de plazo? ¿Qué pasa con las garantías sobre bienes del deudor? Estas subsisten, ¿verdad? Estas subsisten. ¿Estamos bien? Y la reducción de plazo tampoco constituye innovación, ¿verdad? Miren, 1482. La sola reducción del plazo no constituye innovación, pero no podrá cobrárseles a los fiadores que no hayan aceptado expresamente la reducción, sino hasta que expire el plazo primitivamente estipulado. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Al reducir el plazo, tampoco hay innovación. ¿Estamos bien? Y acá, como el plazo no se amplió, sino que se redujo, entonces la figura del fiador va a subsistir. Eso sí, no le podemos cobrar al fiador hasta que no ocurra el plazo original. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto, jóvenes? Permítame un segundo, joven. Perdón, joven. Bien. La reducción, la sola reducción del interés o la sola reducción de la renta, cuando sean rentas periódicas,
tampoco constituye novación. O sea, miren, si se dan cuenta, cada una de estas por separado no constituye novación. Pero si nosotros las alteramos todas, ahí sí constituye novación. ¿Estamos bien? Miren, en el 1485, la reducción del tipo de interés en las deudas constituidas en dinero y la reducción de rentas no constituyen innovación. O sea, vamos, hacer esas alteraciones por sí solas, eso no constituye una innovación. Eso sería una simple, podría ser una ampliación o podría ser una modificación del contrato, pero seguiría siendo la misma obligación. Para que haya innovación se tiene que alterar sustancialmente, o sea, tenemos que cambiar intereses, cambiar plazo, cambiar la cantidad de las rentas periódicas, etcétera. ¿Estamos bien? Entendemos una obligación nueva. ¿Alguna duda jóvenes, con la innovación? Bien. Remisión. Tal vez si yo les digo la palabra remisión no les va a sonar mucho, pero si yo les digo, por ejemplo, condonación, ¿a qué les suena a ustedes la condonación? ¿Qué entienden por condonación? Es como perdonar la deuda. Es perdonar la deuda, ¿verdad? Digamos como cuando dicen el gobierno de Suecia le condonó la deuda a Guatemala. ¿Qué es lo que están diciendo? Le perdonó la deuda, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven remisión, ustedes tienen que entender condonación o perdón de la deuda. Y también se le llama quitamiento. Ustedes muchas veces van a encontrar el término quitas en la ley, especialmente en las leyes civiles, ¿verdad? El mandatario no puede llevar a cabo quitas a menos de que esté autorizado por el mandante. ¿Qué es una quita? Una quita es precisamente esto, el quitamiento o remisión de la deuda, ¿verdad? Entonces, una quita es perdonar una deuda, básicamente. Entonces, cuando hablamos nosotros de la remisión, estamos hablando básicamente de este perdón de la deuda. Eso lo tenemos en el artículo 1489. Por favor, Marco Tulio, 1489. Artículo 1489. De la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Fíjense, pues aquí hay algo bien importante. La remisión o el perdón de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor. O sea que para que produzca efectos, el deudor tiene que aceptar la remisión, tiene que aceptar el perdón de la deuda. ¿Estamos bien? Entonces, el perdón lo hace el acreedor, pero lo tiene que aceptar el deudor. Ahora, uno diría, puchica, ¿y qué deudor no quiere que le perdonen su deuda? Obviamente. Si yo debo 100,000 quetzales y me dicen, mira, ya no me la debes, se la perdono. Claro que la acepto. Pero pueden haber otras circunstancias, ¿verdad, jóvenes? Tal vez hay alguna situación personal ahí entre el acreedor y el deudor. Y dice el deudor, no, yo no quiero que este desgraciado me perdone la deuda. ¿verdad? Y yo se la voy a pagar. Ay, su orgullo, ¿me entienden? O sea, hay un montón de situaciones que se pueden dar. Pero el hecho acá, jóvenes, es de que el deudor tiene que aceptar la remisión. Tiene que aceptar el perdón de la deuda que le están haciendo. ¿Estamos bien? Miren, la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. O sea que si el acreedor me perdona, ¿qué pasa? Cesa la obligación. Termina, se extingue la obligación. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si el deudor no acepta la remisión? ¿Verdad?
no quiero que me perdone la deuda, yo le voy a pagar, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo no acepto, si el deudor no acepta, no se extingue la obligación, pero sí se extinguen las garantías, ¿verdad? Sí se extinguen las garantías. Por ejemplo, si había un fiador, ¿verdad? Y a mí me perdonan la deuda, y yo digo, ah, no, yo la quiero pagar y ni modo que va a seguir obligado a aquel otro también. Entonces, con respecto al fiador, sí procede la rendición. ¿Estamos bien? Y si hay alguna otra garantía, esa garantía también cesa con la rendición. ¿Estamos bien? Esto si no la acepta el deudor. Miren, 1490, por favor, Carol. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por este, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera otras garantías. ¿Estamos bien? Jóvenes, les voy a colocar de una vez de nuevo la asistencia. Ya va a terminar la clase y no va a hacer que se me olvide. Bien. Luego, en 1491, la condonación hecha a uno de los deudores simplemente mancomunados solo extingue la obligación del deudor que fue perdonado. ¿Se acuerdan cuál es la mancomunidad simple? Es aquella en la que vemos varios deudores, pero cada uno es responsable de pagar su porción. Y al pagar mi porción me libero. Pero la obligación sigue con respecto a los demás. Entonces, si habemos 3 deudores, pero deudores mancomunados simples, a mí me perdonan la deuda, entonces solo con respecto a mí va a tener efectos esa, ¿cómo se llama? Esa remisión. Los demás deudores van a tener que pagar su deuda. ¿Estamos bien? Luego, en el 1492, la condonación hecha a uno de los fiadores simples no extingue la obligación del deudor ni la de los demás fiadores. O sea, si hay varios fiadores y yo perdono a uno, pues con respecto a los demás fiadores, sigue también la obligación. ¿Estamos bien? 1493. En insolvencia, el acreedor cobrará su crédito de los demás fiadores, rebajada la parte correspondiente al fiador que fue perdonado. O sea, si se acuerdan, teníamos 3 fiadores y perdonamos a uno. El deudor entra en insolvencia, entonces le vamos a cobrar a los deudores, ellos tienen que pagar. Pero solo van a tener que pagar la porción que le correspondía a ellos. Vamos a deducir la porción que yo perdoné. ¿Estamos bien? Y luego establece en el 1494, se presume la remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor, salvo prueba en contrario. O sea, en la hipoteca, pues en la prenda, lo que pasa es de que hay 2 tipos de prenda. Hay una prenda con desplazamiento y una sin desplazamiento. En la prenda con desplazamiento se le entrega la cosa pignorada al acreedor. Por ejemplo, como cuando ustedes empeñan una tele, por ejemplo. Van a la casa de empeño y empeñan una televisión. Y a ustedes les dan dinero. Y cuando ustedes devuelvan ese dinero más los intereses, les devuelven su tele. ¿Estamos bien? Entonces, lo que pasa acá es de que se entrega una cosa al acreedor y hay un fiador que está garantizando esa obligación. Pero resulta que antes de que yo pague la deuda, el acreedor me devuelve la televisión. Entonces, eso automáticamente libera al fiador. ¿Estamos bien? Automáticamente libera al fiador. Es una remisión por disposición de la ley. ¿Alguna duda con respecto a la remisión, jóvenes? No, ¿verdad? Entonces, en la siguiente clase, jóvenes, vamos a platicar sobre la confusión y sobre la prescripción extintiva. Esto es muy importante, jóvenes, porque cuando nosotros terminemos la prescripción extintiva,
vamos a estar terminando ya con lo que son de las obligaciones en general. ¿Verdad? Ya vimos nosotros todo lo que es el negocio jurídico, la declaración de voluntad y todo lo que afecta. Ahora vamos a pasar nosotros al tema ya de las fuentes de las obligaciones. ¿Se recuerdan que en la primera clase yo les decía de que aquí en Guatemala hay 3 fuentes de obligaciones? Una, los contratos. Segundo, los hechos lícitos sin convenio. Y tercera, los hechos y actos ilícitos. Entonces nosotros, después de la prescripción extintiva, vamos a empezar a platicar ya de las obligaciones provenientes de los contratos. O sea, vamos a entrar a ver en sí todo lo que regula los contratos. ¿Estamos bien? Hasta ahorita estábamos viendo de forma general todas las reglas que aplicaban para las obligaciones, para la declaración de voluntad. Pero ahorita vamos a entrar a estudiar específicamente las obligaciones que se crean por medio de un contrato y todas las disposiciones que aplican a esto. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Si no hay duda, entonces, jóvenes, los veo la próxima semana a la misma hora. Les deseo que tengan una feliz semana y que tengan éxitos en esta semana que está iniciando. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Que tenga feliz noche. Gracias, Lick. Me Feliz cuida noche. mucho y espero ahorita mismo en la noche estar subiendo la clase a YouTube. Y se los voy a Amable, estar Lick. compartiendo. Muchísimas gracias. Excelente clase. Muchas gracias, Mauro. Se me cuidan mucho todos y feliz noche. Gracias, licenciado, igualmente. Bendiciones. Igualmente, bendiciones.